Todo el que conoce la historia de Jesucristo sabe que, según dice la palabra donde leímos San Juan 3:16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hablar de la vida de Cristo es hablar de una vida marcada con propósito. Es hablar de una vida con un diseño divino. Es hablar de una vida sometido a obediencia. Porque lo primero que acontece en la vida de Jesús es que el Padre es quien lo escoge. Diga conmigo: número uno, yo fui escogido. Pero dígalo en serio. Número uno, dígalo conmigo: yo fui escogido por el Padre. Cuando usted es escogido por el Padre, que era lo que estaba aconteciendo con Jesús, usted tiene que entender que su vida no tiene una dirección la cual usted dirige, sino que usted anda sometido a una voluntad, a una asignación y a un propósito, la cual fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso usted va a ver que el salmista David dice que su embrión vieron sus ojos, y que en su libro estaban escritas todas las maravillas que antes para él fueron predestinadas. O sea, ¿cómo puede ser que si yo todavía no era un embrión, ya yo estaba viendo en el libro de Dios lo que estaba escrito para mí? Yo quiero que usted entienda algo, que al igual como Jesús, el Padre lo escogió con una asignación, lo extrae sobre la tierra, escúcheme bien, para cumplir con ella. Pero todo el que es señalado por el Padre, el que es escogido para cumplir con una asignación, tiene que entender algo. Que número uno, lo primero es que cuando el Padre es quien te coge, tú tienes que ser obediente a tu Padre. Lo segundo es que usted tiene que entender que tenemos que andar sometidos a Él, porque la voluntad de Él es plena y perfecta. Y era lo que estaba aconteciendo en la vida de Cristo. Cristo venía con una voluntad establecida por el Padre, la cual decía las Escrituras que Jesucristo vendría sobre la tierra para morir sobre la cruz del Calvario, para redarguir y levantar a alguien que estaba caído, la cual era la humanidad. Por eso yo vengo a decirte en este día: hay procesos que Dios te permite atravesar, que en la cual nosotros entendemos que son eternos, que son largos, que son amargos, porque el hablar de la vida de Cristo, de su nacimiento, es fácil, pero el hablar de su crucifixión es algo difícil. Porque le aseguro que si usted y yo nos dieran a elegir para salvar la humanidad y tendríamos que exponer un hijo para morir en la cruz, para salvar a aquello, yo le aseguro que sería una decisión difícil. Pero el Padre se desprendió de su hijo, lo envía sobre la tierra para redarguir al hombre que ya había pecado. O sea que el sacrificio de Cristo no es cualquier sacrificio. Y muchos están ignorando el sacrificio. Muchos están pisoteando la sangre a causa de su desobediencia, a causa de no someterse a la voluntad del Padre. Por eso yo vengo a hablarte en esta noche y vengo a decirte que cuando tú eres señalado, cuando eres marcado por el Señor, tú tienes que andar en voluntad. Tú tienes que andar sometido a Él. Porque para que se cumpla lo dicho por Él, yo tengo que ser direccionado por Él. Nadie puede ver cumplimiento si primeramente no anda en sometimiento. Porque Jesús era el Hijo de Dios y no vino a hacer lo que le dio su voluntad, sino que vino a ser transicionado. Una palabra fue establecida, un mandato fue sobre él. Pero me llama la atención que Jesús es un hombre, la cual también la Biblia dice que al igual como usted y yo padecemos, también él padeció en todo según el orden de Melquisedec. O sea que aunque era el Hijo de Dios, pero no tenía privilegio ninguno, sino que la Biblia dice que se despojó de todo lo que tenía. Aleluya. Y este hombre viene sobre la tierra y se hace Dios sobre la tierra. ¿Sabe para qué? Para morir en la cruz del Calvario, para levantar algo que estaba muerto en deleites y pecados. Y cuando el precio de su sangre fue derramado, Dios vino a transicionar a alguien que estaba muerto, que ese éramos tú y yo. Por eso vengo a decirte en este día: el sacrificio de Cristo no es cualquiera, sino que vino a darme vida y vida en abundancia.
¿Y cuántas personas hoy en día están pisoteando, están menospreciando este sacrificio? Personas que no quieren entender que ellos no son una casualidad sobre el mundo donde habitan, sino que ellos desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había formado en la eternidad. Ya ellos en el corazón de Dios existían, y por eso el diablo se levantará, al igual como se levantó en contra de Cristo. Querrá matarlo desde su nacimiento, pero a quien Dios escoge, el diablo no lo destruye, porque desde Cristo hubo un pronóstico de muerte. En su nacimiento se levantó un Herodes y dijo: hay que matar todos los niños que son de su edad. Pero hasta que no se cumpla la palabra que Dios estableció sobre tu vida, tú no te vas de esta tierra. Lo que Satán quiera decir no importa, los levantamientos que vengan contra ti no importan. Tú tienes que entender algo en este día, que tú tienes un enfoque, que tú tienes alguien que te estableció, que te llamó y te va a llevar a tu destino seguro. Aleluya. El hablar de la muerte de Cristo es hablar de una palabra hebrea que proviene, la cual significa que proviene del griego gabán, que significa expirar o dar el último aliento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el último aliento por el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darlo todo por el Señor? Porque Jesús estaba en un gabán, y el gabán decía que él iba a suspirar y que iba a entregar su último aliento. Pero lo que me llama la atención, que él no quería entregar su último aliento por él, sino porque su padre le plació, y él se entregó a sí mismo, escuche bien, para ser el puente, el mediador entre la salvación, para que el hombre cruce. Por eso dice San Juan 14:6 que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, usted y yo en este día no tuviéramos acceso, aleluya, a la salvación. Por eso vengo a decirte en este día, aleluya, las escrituras decían que Cristo al tercer día tenía que resucitar. Yo vengo a decirte algo en este día. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes siendo procesado, viviendo en la misma circunstancia, viviendo, aleluya, en esa circunstancia donde te encuentras. Hay procesos que parecen que son eternos, pero el único eterno que habita en la eternidad es Dios. Y quizás tú entiendes que lo que vino sobre ti vino para destruirte, pero lo que viene sobre ti viene para levantarte, viene para fortalecerte, viene para exhibirte. Porque aparentemente Satanás entendía que Cristo, cuando muriera al tercer día, no se iba a levantar. Pero te traigo noticia en este día y vengo a decirte, aunque Satán diga que tú vas a perecer en la circunstancia o en el proceso donde te encuentras, de ese proceso Dios te va a sacar, porque Cristo estaba predestinado que muriera, pero también Dios dijo: tú lo vas a matar, pero yo lo voy a levantar. Y yo vengo a decirte en este día, quizás tú entiendes que lo que estás viviendo te va a matar, que el proceso que te encuentre fuerte, pero Jesús estaba muerto, aleluya, físicamente, pero espiritualmente la Biblia dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y si Cristo entró en mí, el diablo no me matará, ni en esta tierra ni en la otra vida, porque si vivir está en él, pues yo viviré confiado. Masaya, Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 verso 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, la muerte, para que por la gracia de Dios guste de la muerte por todo. Aquí vemos a un Cristo tomando posición, haciéndose hombre, entregando su vida, para entonces él tomar la autoridad sobre la muerte. Como que algo ilógico. ¿Cómo tengo yo que morir para poder tomar la autoridad sobre algo que ya me venció? Yo quiero que usted entienda algo en este día. La Biblia cataloga a Jesucristo como el segundo Adán. El hablar del primer Adán es hablar del primero que pecó, pero el hablar del segundo es hablar de alguien que vino en obediencia, se sometió, pero el diablo no pudo derribarlo. Y si la Biblia dice que al igual como él venció, vosotros también venceremos, porque yo tengo que quejarme tanto
en la circunstancia o en la voluntad donde Dios me mete. Gloria al Señor. Porque según el orden de Melquisedec, si él venció y yo también soy más que vencedor por medio del que me llamó, yo no tengo por qué estar rendido ante la dificultad o la circunstancia en la cual yo me encuentro. Porque usted tiene que entender algo, que usted tiene autoridad para vencer y que los procesos no vienen para matarte, sino que vienen para levantarte. Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, pero se iba a levantar. Y yo vengo a hablarte en esta noche y vengo a decirte: no permita que lo que tú estés viviendo te distorsione de lo que Dios ha dicho. No permita que los levantamientos que vinieron contra ti te desenfoquen de tu lugar. Jesús vino con una visión y le dijo al Padre en su momento más difícil: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Escúcheme bien, el hombre ya iba a ser crucificado, estaba sintiendo su muerte, pero algo me llama la atención, que aunque entró en